Primero que todo, ¿quién soy yo? Crecí dentro del palacio, sí, entre columnas de mármol, telas finas y platos cuyo nombre ni siquiera conocía. Mi nombre fue pronunciado con respeto por los sirvientes, los soldados, incluso los sacerdotes. Pero dentro de mí había una inquietud, una sensación, como una opresión en el pecho, como si estuviera viviendo la vida de otro hombre. Fui criado como un príncipe de Egipto, pero la sangre que corría por mis venas no venía de los dioses que adoraban. Proviene de la gente que esclavizaron. ¿Te imaginas cómo es vivir con dos caras? Ser amado por una mujer que no es tu madre, y ni siquiera poder pronunciar el nombre de la mujer que te dio la vida. La hija del faraón me salvó de las aguas. Ella me tomó como su hijo. Debería llamar a su madre. Pero dentro de mí, yo lo sabía. Mi historia no comenzó en palacio. Comenzó en las orillas del Nilo, en una canasta, empujada por el dolor, guiado por un Dios que aún no conocía. Recuerdo que me ardía el pecho. Cuando, caminando por las calles, vi a un egipcio golpeando a un hebreo. Ese hebreo podría ser mi hermano, mi padre. Y su grito resonó en mi alma, y yo no pude quedarme callado, no pude darle la espalda. Y allí, en ese momento, el palacio se me quedó pequeño. La mentira de mi identidad comenzó a desmoronarse. Yo maté a ese hombre. Sí, yo maté. Y aun rodeado de muros dorados, me convertí en un fugitivo. Si esta historia te conmueve de alguna manera, si crees que hay verdades difíciles que debemos afrontar, así que suscríbete al canal ahora y deja tu me gusta. Todavía quedan muchas cosas fuertes por suceder. Y necesito que estés conmigo hasta el final. Incluso con ropa fina y anillos de oro en mis dedos, llevaba un secreto dentro de mí. Un secreto que poco a poco se volvió imposible de ignorar. Yo no era egipcio, él era hebreo. Mi madre biológica, solo la conocí por poco tiempo. La hija del faraón me encontró llorando a la orilla del río, y allí mismo mandó llamar a una mujer hebrea para que me amamantara. Esa mujer, ella me abrazó con una calidez que no conocía. Me miró como si hubiera perdido algo, y lo hubiera encontrado de nuevo. Hoy lo entiendo. Era mi madre. Y Dios mismo movió los pasos de aquella princesa egipcia para que mi madre pudiera criarme, aunque fuera en secreto, aunque fuera por un tiempo. Pero cuando me devolvieron al palacio, dejé ese regazo. Fui educado en la sabiduría de los egipcios y tratado como un hijo de la realeza. Aún así, había algo en mis ojos que no encajaba con los de ellos. El pueblo hebreo era oprimido cada día, azotado, aplastado. Y yo lo vi todo. Hice como si no lo viera, fingí no sentir. Pero dentro de mí había una verdad creciendo como un fuego, hasta el día en que la sangre habló más fuerte. Salí y vi con mis propios ojos a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de mi pueblo. Miré a mi alrededor. No había nadie alrededor. Mi corazón latía como un tambor. El odio, el miedo, el sentido de justicia. Todo estaba mezclado dentro de mí. No lo pensé, o quizás pensé demasiado, pero en ese instante actué. Yo maté al egipcio y escondí su cuerpo en la arena. Mi cuerpo estaba temblando. El sudor corría por mi cara. La arena nunca pareció cubrir completamente el crimen, y aún así, abandoné el lugar como si nada hubiera pasado. Pero al día siguiente,
La verdad salió a la luz. Vi a 2 hebreos peleando. Intenté separarlos, intervenir, como si todavía fuera alguien respetado. Y uno de ellos me miró con desprecio. ¿Quién te ha nombrado príncipe o juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Esas palabras me cortaron hasta el fondo. Ellos lo sabían, y si ellos lo supieran, Faraón lo sabría. Si estás sintiendo el peso de esta historia, si alguna vez tuviste que huir de algo que te perseguía por dentro, dale me gusta a este vídeo ahora y suscríbete al canal. Esta historia trata de elecciones, rupturas y comienzos. Y todavía tenemos mucho por vivir aquí. Cuando Faraón oyó lo que yo había hecho, él quería matarme. No tuve elección. Me escapé. Dejé todo atrás. Ropa, títulos, privilegios. Toda una vida construida. Pero construido sobre mentiras. Corrí a Madián. Era un desierto seco y duro, sin promesas. Pero ahí fue donde Dios comenzó a mostrarme quién era yo realmente. En el pozo me senté a descansar. Y vi allí a 7 mujeres, hijas de un sacerdote de Madián, que daban de beber al rebaño. Pero vinieron pastores para expulsarlos. Algo dentro de mí se movió nuevamente. Me levanté y los defendí. Fue como si ese dolor que me consumía ahora encontrara una dirección. Me llevaron a la casa de Reuel, su padre. Él me dio la bienvenida, me dio refugio, y más que eso, él me dio a su hija Séfora por esposa. Allí, en la tierra donde llegué como fugitivo, me convertí en marido, padre, pero incluso en el desierto, lejos de todo, el recuerdo de mi pueblo, los gritos de los hebreos esclavizados, nunca se fueron de mi cabeza. Yo estaba pastoreando el rebaño de Jetro, mi suegro, sacerdote de Madián. Fue solo otro día normal. El mismo viento seco en tu cara, el mismo sonido de cascos sobre el duro suelo. Esa soledad del desierto ya la conocía. Pero ese día, algo cambió. Llegué al monte de Dios, Horeb, y allí ocurrió algo que mis ojos no podían comprender. Un arbusto, un árbol pequeño y sencillo, ardió con fuego, pero no se consumió. Me acerqué. Sentí el calor en mis manos. Mis ojos no podían apartar la mirada. El fuego quemó, pero la planta no fue destruida. Fue entonces cuando oí la voz, una voz como nunca había escuchado antes. «Moisés, Moisés». Casi se me sale el corazón de la boca. Mis pies estaban pegados al suelo, pero mi alma parecía querer esconderse. «Aquí estoy», respondí, y aquella voz, firme y santa, dijo: «No te acerques aquí. Quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». En ese momento lo entendí. No era solo una visión extraña, era Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Escondí mi cara. Tenía miedo. Miedo de mirar a Dios. Miedo de quién era yo delante de Él. Y luego habló. Dijo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto. Quien había escuchado su grito. Quien conocía su dolor. Y me dijo: «Yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel». Escuché eso con el corazón acelerado. Era lo que siempre soñé,
libertad para mis hermanos, fin de la esclavitud. Pero lo que vino después me paralizó. Ven, pues, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Y? ¿A qué te refieres? ¿Conmigo? El mismo hombre que huyó por matar a un egipcio, el que ya no tiene nombre en Egipto. ¿Ni valor para volver? Mi voz temblaba. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Pero Dios respondió con algo que lo cambió todo. Seguramente estaré contigo. Aún así, dudé. Hablé. Y cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Dios miró directamente a mi corazón y respondió con una fuerza que resuena hasta el día de hoy. Yo soy el que soy. Dijo más. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. En ese momento, ya no hubo dudas. Yo fui elegido no por la fuerza, no por elocuencia, pero porque Dios así lo quiso. Y aún con miedo, aún con tantas preguntas dentro de mí, obedecí. Si esta historia te está molestando, si alguna vez te has sentido pequeño ante una gran misión, si te sentiste llamado a algo más grande que tú mismo, haz clic en me gusta, comparte este vídeo y suscríbete al canal. Estamos en este viaje juntos. Incluso después de todo lo que escuché, todavía dudaba. Yo dije, pero he aquí, no me creerán ni escucharán mi voz, porque dirán, el Señor no se te ha aparecido. Sentí un nudo en la garganta. La inseguridad me dominó. Y entonces, Dios hizo algo asombroso. Me pidió que tirara al suelo el bastón que tenía en la mano. Obedecí. Y el bastón se convirtió en serpiente. Me aparté sobresaltado, pero él dijo, extiende tu mano y agárrala por la cola. Tenía miedo, pero obedecí. Tan pronto como toqué la serpiente, se convirtió nuevamente en un bastón. Fue la señal que necesitaba. Dios incluso me dijo que pusiera mi mano sobre mi pecho. Cuando lo saqué, estaba leproso, blanco como la nieve. Cuando lo volví a colocar y lo saqué, estaba curado. Eran pruebas, señales que demostraban que Él estaba conmigo. Pero aún viendo todo esto, intenté escapar. Yo dije, ah, Señor, no soy hombre elocuente. Nunca lo fui, ni siquiera desde que le hablaste a tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe de lengua. La vergüenza se apoderó de mí, pero Dios me respondió con firmeza. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Y añadió, ve, pues, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de decir. Aún así, supliqué, ah, Señor, envía a quien quieras enviar, excepto a mí. Y Dios estaba enojado. Sí, estaba enojado conmigo, pero en su misericordia, Él no me abandonó. Él dijo, ¿no es tu hermano Aarón, el levita? Sé que habla con fluidez. Mira, él viene a tu encuentro, y al verte se alegrará en su corazón. Así me envió Dios con Aarón. Él sería mi boca, y yo como Dios para él. Regresé a casa de Yetro, mi suegro. Lo miré a los ojos y le dije, déjame ir y volver a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Él me respondió amablemente, vete en paz. Antes de partir, Dios me habló una vez más.
vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu muerte. Tomé a mi esposa y a mis hijos y los puse en un burro, y volví a Egipto con la vara de Dios en mi mano. Pero Dios me advirtió: cuando regreses a Egipto, realiza delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu poder, pero yo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Sí, él me envió sabiendo que habría resistencia, porque su plan era más grande que mi prisa, más grande que mi miedo, mayor que el dolor del pueblo. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te habló. Si alguna vez sentiste que no eras capaz, pero aún así fuiste llamado, dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien y suscríbete al canal. Aquí, cada historia te conmueve profundamente y te acerca a tu propósito. En ese mismo momento el Señor le habló a Aarón. Sí, el Señor también lo llamó. Le dije: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y Aarón se fue. Y cuando me vio en el monte de Dios, me abrazó. Ese abrazo fue más que un reencuentro. Fue el sello de un llamado compartido. Le conté a Aarón todas las palabras que el Señor me había enviado, y mostré las señales que me había ordenado. Así que juntos bajamos a Egipto. Y cuando llegamos, no fuimos directamente a ver al faraón. Primero reunimos a los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló por mí, repitió palabra por palabra lo que Dios me había dicho. Y yo, delante de todos ellos, hice las señales ante sus ojos. Y en ese momento, el pueblo creyó. Sí, ellos creyeron. Y cuando oyeron que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que vio su aflicción, ellos se inclinaron y les encantó. Al día siguiente, Aarón y yo fuimos a ver al faraón. Era un palacio que conocía bien. Habían pasado tantos años, pero aquel lugar todavía olía al orgullo de Egipto. Nos paramos frente a él y le dijimos: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo a celebrarme una fiesta en el desierto. El faraón nos miró con desdén, y él respondió: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Tratamos de explicar. Dijimos que el Dios de los hebreos se había encontrado con nosotros, que debíamos ir 3 días al desierto y ofrecer sacrificios. Pero él no se rindió. De lo contrario, el faraón nos acusó de querer dejar al pueblo sin trabajo. Él dijo: ¿por qué, Moisés y Aarón, distraéis al pueblo de su trabajo? Id a vuestras tareas. Y ese mismo día, el faraón dio órdenes más severas a los capataces. Ya no les daréis al pueblo paja para hacer ladrillos como antes. Déjenlos ir y recoger por sí mismos la paja. Pero la cuota de ladrillos no disminuyó. La gente fue golpeada, humillado, explorado más a fondo, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a mí y a Aarón, desesperados. Nos miraron enojados y dijeron: que el Señor os mire y os juzgue, porque habéis hecho abominable nuestro nombre ante los ojos de Faraón y de sus siervos, poniendo espada en sus manos para matarnos. Sentí el peso de la culpa aplastarme el pecho. Me volví hacia Dios y hablé con dolor: Señor, ¿por qué has tratado mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha tratado mal a este pueblo, y tú no has salvado a tu pueblo en absoluto. Y luego, Dios me respondió:
Ahora veréis lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Si sientes que esta historia te conmueve, si alguna vez has experimentado momentos en los que, aun obedeciendo a Dios, todo parecía empeorar, este video es para ti. Haz clic en Me gusta, comparte con alguien que necesite escuchar esto, y suscríbete al canal. Aquí la verdad de la Biblia cobra vida, con emoción, con alma y con propósito. Después de clamar al Señor, sentí como si el cielo quedara en silencio por un momento. El peso de la decepción del pueblo estaba sobre mí, la humillación de nuestros hermanos, la brutalidad del faraón. Todo esto, después de que obedecemos. Pero el Señor me habló de nuevo. Él dijo, ahora veréis lo que haré a Faraón, porque con mano poderosa los dejará ir. Y luego me llevó de vuelta al principio, a la raíz de todo. Él dijo, yo soy el Señor. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero en mi nombre, el Señor, no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, en la cual fueron peregrinos. Escuché en silencio. Cada palabra cortaba el aire como una verdad ardiente. Fue como si Dios mismo me estuviera recordando. No lo he olvidado. Y continuó. Ahora he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su esclavitud, y yo os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Estas palabras fue como si el cielo mismo se estuviera reescribiendo ante mí. Él prometió llevarnos a la tierra que juró dar a nuestros padres. Y él dijo, yo soy el Señor. Llevé ese mensaje a los hijos de Israel, con toda mi alma, con toda esperanza. Pero no me escucharon. Estaban cansados, herido, angustiado por la cruel servidumbre. Fue como hablar a corazones demasiado rotos para volver a creer. Y yo sentí otra vez el peso de la impotencia. Entonces el Señor me habló de nuevo. Ve y dile a Faraón, rey de Egipto, que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero respondí con miedo. He aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, y mucho menos yo, que soy incircunciso de labios? Fue la segunda vez que lo cuestioné. La inseguridad todavía me rodeaba. Pero Dios no se echó atrás. Él me envió con Aarón. Nos ordenó hablar con el Faraón. Y así, Él reafirmó su pacto, incluso cuando la esperanza humana parecía frustrada, incluso cuando los corazones estaban pesados. Continuó, firme, leal. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te está hablando al corazón. Si alguna vez has vivido un momento en el que incluso la promesa de Dios parecía lejana, entonces esta serie es para ti. Deja tu me gusta, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios de este viaje. Aquí te contamos la Biblia como nunca antes la has visto, con verdad, emoción y propósito. Mientras yo todavía luchaba con mis limitaciones, Dios no dio marcha atrás. Él habló directamente a mí y a Aarón,
dando órdenes claras para sacar a los hijos de Israel de Egipto y enfrentar al faraón, rey de Egipto, incluso con mis miedos, aún con la resistencia del pueblo, aún con la opresión aumentando. Dios no esperó que fuéramos perfectos. Él simplemente esperaba que obedeciéramos, y para dejar constancia clara de quiénes éramos, y que no fue casualidad que Él nos escogió, la Escritura trajo las genealogías de los hijos de Israel, empezando por Rubén, el primogénito, entonces Simeón, y luego Levi, la tribu de donde venimos Aarón y yo, los nombres de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los hijos de nuestros hijos. Cada linaje lo anotó, como un sello de que el plan era real, que el llamado era legítimo. La historia que se estaba escribiendo no era solo sobre mí, se trataba de todos nosotros. El día que el Señor me habló, todavía me consideraba una persona con mucha voz dura. Todavía me sentía inadecuado para representar al Dios de Israel ante el rey de Egipto. Pero el Señor dijo algo que marcó mi alma. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Hablarás todo lo que yo te mande, y tu hermano Aarón hablará a Faraón, para que dejara salir a los hijos de Israel de su tierra. Dios me dio autoridad. Incluso con mi debilidad, Él me dio voz a través de Aarón, y Él aseguró que Él mismo endurecería el corazón de Faraón. Pero con un propósito: multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. El Señor declaró que tomaría los juicios en sus manos, y que, aun resistiéndose el Faraón, Él liberaría al pueblo con mano poderosa. Y más: los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Aarón y yo hicimos como el Señor nos ordenó. Aun sin saber todo lo que vendría, nosotros obedecemos. Llegamos antes que el Faraón. La tensión era palpable. Su mirada, fría. La habitación, pesada. Pero el Señor nos había dado una señal. Él dijo: cuando Faraón os hable, diciendo: haced un milagro, y dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón. Se convertirá en una serpiente. Y así lo hicimos. Aarón echó su vara delante del Faraón y de sus siervos, y ella se convirtió en serpiente. Pero el Faraón llamó a sus sabios y a sus encantadores, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, y también se convirtieron en serpientes. Por un instante, la tensión aumentó. Parecía que los poderes estaban en equilibrio, pero entonces, la vara de Aarón devoró todas las varas de ellos. Fue como si Dios dijera: el poder del mundo no se compara con el mío. Aún así, el corazón del Faraón se endureció. Él no nos escuchó. Como ya lo había dicho el Señor, esta historia apenas comienza. Lo que Dios hizo en Egipto va más allá de lo que muchos imaginan. Si esta narración te conmueve, hermosa, no olvides darle me gusta, comentar abajo y suscribirte al canal. Vayamos juntos hasta el final de este viaje, porque cada detalle trae una lección poderosa para nuestras vidas hoy. El Señor me habló. El corazón del Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Me ordenó que fuera a ver al rey por la mañana cuando saliera a la orilla del Nilo. Allí estaba yo para encontrarlo y tomar la vara que se había convertido en serpiente. Y dile con autoridad: el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a vosotros para deciros: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Pero he aquí que hasta ahora no habéis escuchado. La orden fue clara. El desafío, directo. Así dice el Señor:
En esto conoceréis que yo soy el Señor. He aquí, con esta vara que está en mi mano, heriré las aguas del río, y se convertirán en sangre. Y así fue. Aarón extendió su mano sobre las aguas del río delante de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. El río, ese río que alimentaba la tierra, el que simbolizaba la vida de Egipto, ahora olía mal. El pez murió. Las aguas ya no eran aptas para beber. Egipto quedó en shock. Pero los magos de Egipto, con sus encantos, también hice lo mismo. Y Faraón endureció otra vez su corazón. Él le dio la espalda. Entró en su palacio como si nada hubiera pasado. Pasaron 7 días. 7 días con el río en sangre. El Señor habló nuevamente. Ve a Faraón y dile, esto dice el Señor. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y si no quieres dejarlo ir, he aquí que yo heriré con ranas todo tu territorio. Sabía que Egipto vería algo sin precedentes. Aarón extendió su mano sobre las aguas, y las ranas subieron. No fueron pocos, había miles. Invadieron las casas, las habitaciones, las camas. Saltaron los hornos, las palanganas, en las calles y en los palacios. No había espacio libre. Ni siquiera la casa del faraón quedó inmune. Luego nos llamó. Estaba tenso, cansado, desgastado. Él dijo, «Rogad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor». Le pregunté cuándo quería que se llevaran las ranas. Él respondió, «Mañana». Y oré. A la hora señalada, todas las ranas murieron. Los juntaron en montones, y el país quedó con un mal olor. Pero el faraón, al ver el alivio, endureció nuevamente su corazón. Entonces el Señor me dijo, «Dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto». Y así lo hizo. El polvo de la tierra se convirtieron en piojos, en todos lados, hombres y animales infestados. Los magos intentaron hacer lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. Fue en ese momento que dijeron algo que el faraón necesitaba escuchar. Este es el dedo de Dios. Pero aún así, incluso con sus propios magos admitiéndolo, el faraón no escuchó. Si estás sintiendo el poder de esta historia como lo sentí yo viviendo cada momento, suscríbete al canal ahora. Estos informes no son solo viejos, son eternos y traen lecciones poderosas para hoy. El Señor me instruyó una vez más, diciendo, «Levántate temprano por la mañana y preséntate ante el faraón cuando vaya al agua, y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo haces así, enviaré moscas sobre ti y sobre tus siervos, sobre vuestro pueblo y sobre vuestras casas». Y así sucedió. Las moscas llegaron en gran número. Llenaron las casas, el palacio, hasta el suelo. Esas criaturas inmundas se lo llevaron todo. El faraón, ante aquella calamidad, mandó llamarme y me pidió, «Ruega al Señor que aleje las moscas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a los hijos de Israel». Le advertí que si cedía nuevamente, el juicio de Dios vendría más fuerte. Entonces en su angustia pidió ayuda a Dios. Dios escuchó la oración del faraón y las moscas desaparecieron. Pero como siempre,
Cuando el faraón vio que la calamidad había cesado, endureció su corazón una vez más. El Señor, en su gran misericordia, me habló. Ve a Faraón y dile: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y si os negáis, enviaré una plaga entre vuestros rebaños. Yo, obedientemente, hice lo que me ordenaron. La plaga llegó y afectó a los rebaños de vacas, ovejas y cabras. Todos los animales de Egipto, sin excepción, fueron atacados. Muchos murieron. Los que sobrevivieron enfermaron. Pero lo más impactante fue ver que, a pesar del sufrimiento, el faraón todavía no se rindió. Él era obstinado. Incluso sus sirvientes, desesperados, vinieron a él y le dijeron: ¿cómo pueden resistirse todavía? ¿No ven que Egipto está perdido? Pero el corazón del faraón se endureció aún más. Dios, en su infinita paciencia, continuó permitiendo que el rey hiciera su elección. Y eligió la dureza. El Señor me instruyó, una vez más: toma un puñado de cenizas de un horno y tíralo al cielo ante el faraón, y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, que provocará úlceras en los hombres y en los animales. Hice como el Señor me ordenó. La ceniza se extendió como polvo fino por todo Egipto, y al instante se formaron llagas en los egipcios y en sus animales. Sus magos, con toda su sabiduría y artes secretas, no pudieron salvarse, ni siquiera de sus propias heridas. Faraón, ya atormentado por tantas plagas y juicios, no se movió. Él vio que estaba siendo humillado delante de Dios, pero no se arrepintió. Su corazón permaneció cerrado a la verdad que se le imponía. El Señor me dijo, ahora con tono más firme: levántate temprano por la mañana y preséntate ante el faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por esta vez enviaré todas mis plagas contra tu corazón. Y así sucedió. El Señor trajo una tormenta de granizo y fuego, como nunca se había visto en Egipto. Los cielos se abrieron con un estruendo, y la tierra fue destruida por rocas de hielo. El fuego cayó del cielo, consumiendo todo a su alcance. El granizo destruyó la cosecha, los árboles frutales, los animales que estaban al aire libre. Los egipcios estaban desesperados. Muchos de los siervos del faraón, ante la devastación, buscaron refugio en sus hogares, sabiendo ya que Dios estaba enviando su juicio sobre la tierra. El faraón me pidió una vez más que orara a Dios para aliviar el sufrimiento. «Quitad de nosotros el granizo», suplicó. «Dejaré ir al pueblo». Entonces oré, y la tormenta cesó. Pero viendo que Egipto ya no corría peligro inmediato, el faraón endureció nuevamente su corazón. Él no dejó ir al pueblo, y la maldición se profundizó. Si te impresiona la perseverancia de Dios frente a la terquedad del faraón, no te pierdas los próximos episodios, donde veremos el desarrollo de esta batalla espiritual. Suscríbete ahora, dale me gusta al vídeo y compártelo con tus amigos. El Señor me ordenó una vez más: ve a Faraón y dile: esto dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Con cada palabra que yo hablaba, el Señor enviaba sus juicios, y esta vez envió una plaga de langostas, como una nube negra, que cubrió el cielo y tomó la tierra de Egipto. Devoraron todo lo que quedó, toda la vegetación,
todos los cultivos, todo lo que había sobrevivido a las plagas anteriores. El faraón, abrumado por la desesperación, buscó una vez más la ayuda de Moisés y me pidió que orara al Señor. Prometió, una vez más, dejar ir al pueblo. Pero Dios, en su sabiduría, permitió que el faraón se endureciera y nuevamente se apartó de su palabra. Egipto estaba al borde de la destrucción total, y el faraón no podía darse cuenta de que su obstinación estaba llevando a la nación a la ruina. El Señor me habló con una severidad más profunda. Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Levanté la mano y, inmediatamente, la oscuridad cubrió a Egipto durante 3 días. Era una oscuridad tan densa y espesa que nadie podía ni siquiera moverse. Era una oscuridad palpable. Los egipcios no podían verse entre sí. Y fue un juicio sobre el poder del faraón, que afirmaba ser divino, porque el sol era adorado como una de sus entidades más grandes. El faraón, sintiendo el peso de la situación, intentó una vez más negociar, ofreciendo que el pueblo podría salir, pero con restricciones. ¿Quién tiene realmente el control sobre Egipto?, dijo. Pero Moisés sabía que el Señor no estaba bromeando. No se podía negociar nada más. Y llegó el momento final. El Señor, en su última palabra, anunció el juicio final sobre Egipto. Pasaré por Egipto esta noche y heriré a todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la esclava, y hasta el primogénito del ganado. Esta sería la última plaga, y sacudiría los cimientos de toda la nación egipcia. El dolor sería profundo e irreparable. Cada hogar, cada casa, vería la tragedia de cerca. Los egipcios perderían a sus hijos, mientras que los israelitas serían perdonados por la marca de la sangre del Cordero. Dios ordenó a los israelitas que se prepararan, ofreciendo el sacrificio de un cordero sin defecto, y marcando las puertas de sus casas con su sangre. Aquella noche, una angustia sin precedentes se apoderó de Egipto, mientras las familias lloraban la pérdida de sus primogénitos. Pero los israelitas estaban protegidos por la promesa de Dios. El Señor cumplió su palabra y en medio del dolor de Egipto, comenzó a producirse el clímax de la liberación de Israel. El faraón, destrozado por el dolor y la pérdida, llamó a Moisés al amanecer y le dijo: «Toma a los hijos de Israel y vete». Los hijos de Israel se apresuraron a salir, tomando a sus hijos, sus rebaños y todo lo que habían preparado. El Señor los guió por un camino glorioso, con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. El faraón tomó entonces la decisión final de perseguirlos, pero no sería suficiente. Dios estaba con los israelitas y la victoria sobre Egipto quedó sellada. Los egipcios, que tanto se habían resistido a Dios, ahora se encontraron privados de sus esclavos, con sus fuerzas rotas. Los israelitas marcharon hacia la libertad. Ahora, mis queridos amigos, llegamos al meollo de esta gran historia. Moisés, el líder elegido por Dios, fue testigo de la increíble fidelidad de Dios y vio la liberación de su pueblo. Pero la verdadera lección aquí va más allá de los grandes acontecimientos. El corazón del faraón no se doblegó. Incluso ante tanta evidencia, él eligió resistir el llamado de Dios. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que a menudo nuestras propias batallas internas pueden parecerse a esta historia. Cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, a los desafíos familiares, a los errores cometidos,
La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios? ¿O persistiremos en nuestra terquedad hasta que sea demasiado tarde? La historia de Moisés no es solo la historia de un hombre, pero es la historia de todas las familias, de todos los corazones que necesitan ser liberados. Dios tiene el poder de romper los corazones más duros y liberar a aquellos que se entregan a Él. Ahora piensa, ¿a qué te has estado resistiendo en tu vida? ¿Qué áreas necesitan la intervención de Dios? ¿Qué necesitamos cambiar para reconciliarnos con su plan para nuestras vidas? Si te conmovió este mensaje, si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con los demás. Porque en el fondo, todos necesitamos entender la grandeza de Dios en nuestras vidas. Este es el final de nuestra historia hasta ahora, pero como sabéis, la historia de Moisés no termina aquí. Si te gustó, suscríbete para continuar siguiendo el increíble desarrollo de esta historia y sus eternas lecciones. Permanezcan atentos a los próximos episodios.